Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por inscribirse, por asistir. Hoy vamos a tener una charla de seguros de transporte de carga internacional. La idea es que ustedes se han registrado en lo que nosotros llamamos la academia, que comenzamos a dar nuestros primeros pasos para toda la comunidad, donde buscamos poder brindar, acompañar en algunos temas de capacitación que son de interés para el público que tenemos hoy. Y la idea es que vamos a tener una charla sobre algunos tips que hacen a cómo abordamos el seguro de carga internacional, cómo podemos abordar el análisis para ofrecérselo al cliente, cómo es la cobertura, el ámbito de la cobertura, los tipos de mercadería que englobamos dentro de lo que es el tránsito internacional. Y también vamos a terminar con algunas cuestiones que tienen que ver cómo proceder, dar los primeros pasos en caso de un siniestro. Lo que vamos a hacer finalmente, vamos a abrir una ronda de preguntas, si quieren, para tener un orden. Pueden ir escribiendo por PR si tienen alguna duda por el chat. Lo tengo a Claudio Nente, que me acompaña, que me va a estar ayudando, va a estar haciendo de moderador en esta charla. Y tenemos muchos conocidos y amigos en la sala de historia, de seguro. Así que, bueno, espero que les sea de utilidad. Por una cuestión de orden es que no abrimos el micrófono, preferimos hacerlo hacia el final, pero bueno, espero que les sea de utilidad y si quieren liberar las cámaras también va a estar bueno, así yo puedo ir midiéndome y saber si se van aburriendo o no, o va a estar buena la charla. Eso me va a ser muy buena devolución para mí. Así que si estamos listos, comparto pantalla, me dicen por favor si se ve bien cuando la comparta. Perfecto, me dicen si estamos bien ahí. ¿Estamos correctos? Perfecto. Comenzamos entonces. Transporte de carga internacional. Vamos a optimizarlo en la conversación. Sepan que va a durar aproximadamente 35-40 minutos. Si alguien quiere ir levantando la mano, o PIR, por favor, levante la mano. Claudio me va a estar asistiendo. Podemos hacer una breve interrupción ahí, si hacemos una intervención corta, y después vamos hacia el final y hacemos los 10 minutos de preguntas, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el objetivo de la charla? El objetivo es acercar a nuestro socio estratégico la posibilidad de diversificar en su portfolio de clientes a través de un producto de nicho, como es el seguro para transporte de carga internacional. Bien. Entonces, ¿por dónde comenzamos a hacer un análisis de dónde está ese cliente, cómo lo abordamos a ese cliente que va a necesitar un seguro de transporte de carga internacional? Entonces, tenemos que abordar un enfoque estratégico y una tendencia en la logística es una dualidad que vamos a analizar. Por un lado, el enfoque estratégico tiene que ver con que vamos a mapear dentro de nuestra cartera de clientes quiénes, ¿sí?, están vinculados de alguna manera en importaciones o exportaciones de mercadería, cuál es el volumen de operaciones, qué tipo de mercadería trabajan, para ver si es pasible de seguro, si es pasible de tener, podemos ofrecerle la cobertura de seguro para el transporte de la carga internacional. Y por otro lado, otra de las verticales que vamos a analizar, tiene que ver con la tendencia de la logística. La tendencia de la logística tiene que ver, muchas veces ustedes saben que por una cuestión coyuntural, hay países que importan o exportan determinada mercadería porque es el core de su materia prima. Otras cuestiones tienen que ver con la tarifa o con acuerdos regionales o con tratados internacionales que favorecen la importación y la exportación de una mercadería. Entonces, analizando estas dos vertientes, es que vamos a empezar a saber por dónde comenzamos a analizar dónde no está nuestro potencial cliente, que puede ser quien necesita un seguro de transporte de carga internacional, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar como estos subgrupos, la confianza y la temporalidad. La confianza, como sabemos muchos de los que estamos en sala, que estamos vinculados al seguro hace mucho tiempo, la confianza es fundamental en materia de seguro porque quien transfiere el riesgo a la aseguradora nos está confiando en realidad que en caso de un siniestro pueda haberse resarcido su patrimonio a través de la indemnización. Claramente la venta es emocional porque en el momento del siniestro ya sabemos
lo que sucede con nuestro cliente, necesita contención, la póliza está para ello, quienes brindan el asesoramiento están para contener al cliente en el momento del siniestro. Por eso hablamos de una vertiente de confianza. Y la temporalidad es un concepto que comenzamos a incorporar desde el punto de quienes están en sala hoy, es porque comenzamos a comprender de que tenemos que analizar que hay una estacionalidad, por un lado, de ciertos productos, bien, que son favorecidos por X motivo desde el punto de vista de, puede ser de tipo frutas, que vamos a ver algunos ejemplos, o algunos tratados internacionales que hacen que ciertas mercaderías comiencen a importarse en ciertos meses del año o exportarse, y eso va a ser para nosotros, dentro de nuestro mapeo, una posibilidad de seguros. Entonces, confianza, temporalidad, mapear nuestros clientes, quiénes son que están moviendo carga, quiénes están importando o exportando, fundamentalmente importaciones, bien, y la estacionalidad, como decía. Entonces, ¿cómo vamos a calificar a nuestro cliente? Con todos estos títulos que estamos hablando. Conocer los movimientos de flete que tiene el cliente quiere decir, si yo tengo conocimiento de ese dueño de mercadería que está importando con una cierta frecuencia ese tipo de mercadería, puedo empezar a dimensionar cuál es la posibilidad de seguro y luego, por supuesto, con una consecuente prima, cuál es el valor de la rentabilidad que me puede ofrecer ese negocio. De la misma manera, qué tipo de producto, qué categoría de producto va a estar transportando, eso también va a ser otro análisis que voy a tener que mapear. Entonces, digamos, vamos analizando paso a paso en este trabajo de campo, desde el punto de vista del análisis del transporte de seguro de carga. Hoy ya no es un seguro donde estamos hablando que es un seguro, como bien conocen muchos que están en sala, que es un seguro obligatorio por ley, como para poder circular con el RC de un vehículo, o un todo riesgo operativo para otro tipo de riesgos. No, no, acá estamos hablando de que tenemos que hacer un mapeo de la situación de la mercadería que se transporta, el tipo de mercadería que se transporta, el volumen de la mercadería que se transporta, y ahí es donde nace la oportunidad, de acuerdo a la necesidad del cliente, de asegurar esa carga. Y vamos a tener que, por otro lado, analizar algunas cuestiones de cómo conversamos con el dueño de la mercadería para ofrecerle la carga, porque vamos a encontrar distintos tipos de perfiles de dueños de mercadería al momento de transportar. Entonces, yendo a este análisis, vamos a sumar cómo y dónde encontramos ese cliente que va a necesitar. Decía una cuestión de temporalidad. Aquí del lado izquierdo ustedes ven, por ejemplo, ustedes saben que en la Patagonia la producción de manzanas y peras, producto de calidad que se exporta muchas veces a la Unión Europea, es un producto que requiere y tiene la necesidad, pero muchas veces el productor no lo sabe, de tener una cobertura. Nosotros podemos brindarle como compañía de seguros, ¿sí?, cobertura al transporte de esa mercadería. Por supuesto que es un transporte que es más especial, porque la mercadería que va refrigerada, por ser fruta, va en un contenedor que se llama reefer. Un contenedor reefer es un contenedor que lleva un equipo de refrigeración que va monitoreándose permanentemente el traslado de la mercadería para que la mercadería se mantenga en una franja de temperatura que mantenga el estado de conservación durante la travesía la mercadería hasta que llega a destino. Asimismo, en este análisis que estábamos haciendo de mapeo de esto que decía de la temporalidad, del tipo de producto, tenemos el caso de que en Panamá, por ejemplo, la exportación del cacao, en Chile, por ejemplo, el cobre o la exportación de cerezas, puede ser en Nicaragua o en El Salvador, en Colombia, la producción del café, y así como cada uno de los países que podemos determinar a través del análisis y el mapeo de nuestro cliente de dónde está importando y qué mercadería, y a través del volumen podemos mapear, podemos determinar dónde está ese cliente. Y por otro lado, la otra vertiente es a través de la toma de conciencia, que bueno, aquí en sala tenemos muchos expertos, la toma de conciencia a través de cuando sucede un siniestro. Hoy en día, cada vez más resuenan los casos de siniestros, ¿sí?, en lo que tiene que ver en las travesías marítimas a nivel internacional, y toman mucha relevancia porque realmente son muy importantes. No es un caso menor, el caso de los autos eléctricos
que tienen bastante controversia con las baterías. Ustedes saben que en las baterías generalmente hay compañías que son reticentes al asegurar el traslado de baterías de litio, ya sea en forma individual o a través de vehículos. Acá el caso de un contenedor, un transporte frente a los Países Bajos que comienza un incendio, una pérdida total, una catástrofe. Bueno, es una forma también de brindarle asesoramiento a quien es el dueño de la mercadería a transportar, para que tome conciencia que puede perder su patrimonio ante un siniestro. No hace falta que lo aclaremos porque sé que la mayoría son especialistas en esto, pero traigo la referencia donde es que está el punto de dolor. Del lado derecho de su pantalla ven el caso de los contenedores del Maersk Saltoro. Es un caso muy resonado en lo que tiene que ver con la logística internacional. Se perdieron más de 1.300 contenedores. Este es un caso de exportación de cerezas desde Chile hacia China por una cuestión de una rotura de maquinaria de la naviera, del barco que la transporta. Digamos, el barco tiene que derivarse hacia otro destino para arreglo. La mercadería llega con 50 días de demora de lo que tenía predeterminado. La situación termina siendo de que la mercadería termina totalmente dañada. Una indemnización de más de 10 millones de dólares, cuando debió de ser más de 150 millones de dólares. Hoy en día no hay un productor de cerezas de Chile que antes de hacer una travesía de exportación, cuando menos no solicite una cotización de seguro. Y esto es la otra vertiente por el cual llegamos y abordamos a nuestro cliente. Bien, la toma de conciencia a través de los siniestros que pasan, como es el caso de, acá ponemos la tormenta perfecta. El ELSA 3 es un caso de un buque de carga frente a las costas de la India, esto sobre finales de julio. Tiene un siniestro que la realidad es que una toma de agua fallida, estos barcos tienen una toma de agua para mantener la lora del barco, la inclinación. Cuando el barco comienza a tomar una inclinación mayor de lo que permite el barco, hay una toma de agua para compensar la carga de peso. Bueno, por una cuestión de avería de este mecanismo, el barco pierde la inclinación, hay un siniestro total, contenedores contaminantes, contaminación ambiental, pérdida total de la carga. Otro caso, digamos, muy grande, como los que están pasando últimamente, contenedores que caen al agua, como en el caso de Perú últimamente. Son permanentes los siniestros que se van conociendo, porque lógicamente el tránsito comercial internacional, 80% pasa por el transporte marítimo de contenedores. Entonces es lógico que sucedan estas situaciones. Y la toma de conciencia a través de la necesidad de seguro a través de los siniestros es una vertiente muy fuerte para los dueños de la mercadería. Entonces, entender cómo podemos abordar a nuestros clientes, ¿sí?, desde este acercamiento y planificar una reunión exitosa, tiene que ver con este mapeo que hacemos, repasando con el mapeo que les comentaba, refiriéndose a lo que tiene que ver una cuestión estacional, una cuestión de mapeo de mi cliente, la estacionalidad de los productos, la complejidad del producto, como pueden ser productos refrigerados o congelados, o metales que requieren ciertos, que ahora vamos a ver, medidas de seguridad. Todo está orientado hacia generar una posibilidad de brindar una cobertura de seguros especializada por una compañía que le puede brindar cobertura a toda la travesía de punta a punta, que ahora vamos a ver los ámbitos de cobertura, y es una posibilidad de nicho para quienes estamos en la sala. Entonces, desde el punto de vista, estamos en la parte de la charla donde estamos hablando de cómo abordar al cliente, los puntos, estamos analizando un mapeo, digamos, de dónde podemos abordar a nuestro cliente, y las reuniones y una etapa de reuniones consecutivas tienen que ver con este análisis, como si fuera realmente un funnel convencional de venta, pero vamos a hacer hincapié solamente en un punto que me parece, o dos, que me parecen importantes. Los demás lo vamos a pasar por arriba porque ustedes ya lo saben. De hecho, para quienes quieran, después le vamos a poder enviar la presentación. Pero digo, estas etapas de reunión son las que creemos que son necesarias como para cronológicamente y orgánicamente ir acercándonos a un potencial cliente para
ofrecerle el asesoramiento sobre la importancia de tener asegurada el transporte de la carga. Entonces, como puntapié inicial, permítame sugerirle que tenemos que analizar si debe ser virtual o presencial la charla, y esto tiene que ver con una cuestión que no parece tan importante, pero termina siéndolo, porque es una cuestión generacional, ¿bien? Hoy en día saben que, mismo en la sala o mismo en el mundo de los negocios, tenemos atravesadas todas las tecnologías, todas las generaciones a través de la tecnología. Esto lo hemos hablado con algunos que están en la sala en otras épocas, a través de la importancia de los baby boomers, millennials, generación X. Bueno, lo que quiero decir es, tengamos en cuenta esto, quién se siente más cómodo, con qué manera de reunión, quién se siente cómodo virtual, puede no serlo con presencial y viceversa. Y esto es un punto muy importante a tener en cuenta porque es el puntapié inicial a lo que vamos a hablar de calentamiento. Entonces, como pre-reunión, previa de reunión, voy a estudiar, a mapear con quién me voy a reunir, porque muchas veces vamos a ir a ofrecer esta nueva cobertura que no la tengo dentro de mi portfolio, pero sí existe la posibilidad ahora de poder llegar a mi cliente o a mi potencial prospecto ofreciéndole esto. Y necesito saber, necesito mapear, además de todo esto que hago, es saber con quién me voy a sentar a través de un análisis del Instagram, a través del LinkedIn o cualquier herramienta que me permita acercarme y tener un conocimiento de ese potencial cliente. Asimismo, saber si estamos hablando de un B2B, si es una empresa que vende servicios, digamos, comercial a comercial, no a un consumidor final, saber quién es la persona clave que define la compra o la toma de seguro, ¿sí? Que muchas veces va a suceder que el dueño de pyme es el mismo que toma todas las decisiones, pero puede no serlo. Tengámoslo en cuenta también como un análisis de trabajo de campo de reunión y llevar las herramientas para el manejo de objeción, que vamos a verlo rápidamente. Ahora vamos a hablar un poquito de las objeciones de cuáles pueden haber para quienes están interesados en lo que tiene que ver con el seguro que estamos analizando. Y este punto es el que me voy a detener un poco de todas las reuniones que vamos a hablar, de todas las etapas, porque las otras realmente las conocen y las manejan, y tiene que ver con que nosotros hablamos, y ustedes son especialistas, muchos de que están en sala de esto, la reunión de calentamiento es todo lo que hablamos de lo que no tiene que ver con el negocio. Todo lo que podemos hablar con nuestro potencial cliente para generar una atmósfera de acercamiento, ¿bien? Para que esté la condición dada para poder hablar de este nuevo producto que vamos a ofrecer para que ese potencial cliente nos escuche con atención. Y ustedes saben, son muchos en sala expertos en lo que tiene que ver con la emocionalidad, el relacionamiento, el acercamiento, toda esa cuestión que hace a esta reunión de calentamiento para que ese prospecto me escuche sobre un nuevo producto que voy a ofrecerle, y va a suceder que algunos de ellos que ahora vamos a ver ya lo trabajan, otros no, hay que trabajar la toma de conciencia y tiene situaciones que muchos de ustedes ya son expertos. Entonces, desde el punto de vista de la presentación y desde, ustedes ya saben esta situación de quién es la aseguradora, bueno, nosotros, Asiática, somos expertos en seguro de transporte de carga internacional. Actualmente estamos dentro de los primeros en seguros de carga internacional, digamos, rankeados. Tenemos certificación ISO 9001, con respaldo de reaseguradores con calificación internacional A más, con una antigüedad de más de 150 años en el mercado asegurador internacional. No quiero extenderme en esto porque ustedes ya son expertos, saben que esta es información de fácil acceso, tienen nuestras presentaciones institucionales, el contrato de nuestros aseguradores y los indicadores que son muy importantes, que ustedes como expertos ya lo saben: baja litigiosidad, resultado técnico positivo y financiero, que hoy en día cada vez más toma mayor relevancia. Ustedes saben que una aseguradora donde tenemos una inflación cada vez menor es muy importante y es definitivo tener resultado económico positivo más allá del financiero. Esto nos hace más sólidos, nos hace solventes y con una capacidad de responder y honrar nuestros siniestros.
y claramente una capacidad de suscripción gracias a los contratos que nos respaldan de 30 millones de dólares disponibles. Entonces, como metodología de la reunión, la realidad es que cuando estamos frente a ese potencial cliente, no son muchas las consultas que vamos a tener que abordar, pero sí son bien específicas de nuestro sector y se las quiero transmitir. Entonces, va a pasar que vamos a encontrarnos dentro de ese mapeo de clientes que hicimos, clientes que tienen asegurada actualmente su carga o aseguran actualmente su carga, y claramente le podemos preguntar, bien, ¿dónde la tienen asegurada? ¿Con quién tienen asegurada la carga? Ustedes ya hacen este ejercicio con otro tipo de productos, bien, pero vamos a analizar en este análisis los puntos de dolor, que es lo que se hace en cualquier proceso lógico de venta, y luego entregar soluciones en consecuencia de esos puntos de dolor. Entonces, necesitamos saber si está asegurado con una compañía o cuál es la cantidad de movimientos que está realizando, anuales o mensuales, para poder dimensionar la suma asegurada de carga que transporta. Entonces, vamos a preguntarle también la tasa target quiere decir a qué tasa está asegurando esa mercadería, si tuvo siniestros, cuál es la experiencia siniestral. Ustedes lo saben que la compañía necesita saber cuál es la siniestralidad. Y luego con esa información, ustedes pueden darse vuelta y decir, Sergio, Claudio, Hanseática, tengo este cliente que necesitamos analizar esta situación, porque vamos a tratar de ver si tiene algún punto de dolor, solucionárselo con nuestra propuesta. El punto de dolor no solamente puede ser una cuestión de tasa. Nosotros en el transporte de logística, en los seguros de transporte internacional, cuidamos mucho la tarifa, porque creemos que no es solamente la tarifa la que determina un buen servicio, sino también una buena suscripción, una velocidad de respuesta. El mundo de la logística es muy rápido. Quien necesita asegurar una carga necesita una velocidad realmente, una contestación realmente rápida, y nosotros cobramos en consecuencia. Entonces, muchas veces el punto de dolor de un dueño de mercadería que necesita transportarla no está tanto en la tasa, sino en la velocidad de respuesta, y nosotros trabajamos en consecuencia. Estamos hablando de que cuando un cliente necesita una respuesta, la respuesta tiene que estar dentro del día, en horas, y nosotros trabajamos y estamos alineados con ese tipo de servicio. Entonces, una vez que analizamos para quien asegura cargas, tenemos esta respuesta. Ahora, podemos hacer un análisis de punto de dolor, porque vamos a tener otro tipo de clientes que van a decir, sí, Sergio, pero eso es para quien asegura. Y para quien no, bueno, para quien no, vamos a tener que trabajar con los otros puntos que hablamos. Vamos a tener que trabajar para clientes que, por ejemplo, como citaba el caso de exportadores de frutas, que nunca nadie les ofreció una cobertura porque el productor mismo nunca supo que podía asegurar su mercadería. Entonces ahí tenemos la posibilidad de trabajar con ellos. Y vamos a tener otro tipo de clientes que no aseguran porque no tomaron conciencia de lo que le puede pasar a su carga, y ahí vamos a apelar a los casos que recurrí, que tiene que ver con la toma de conciencia a través de la siniestra. Ustedes también ya para eso son expertos. Entonces, en este universo de situaciones que le planteo, vamos a analizar los puntos de dolor y en función de cada quien vamos a ofrecer las soluciones en conjunto con el equipo que nosotros le vamos a brindar asesoramiento, apoyo, y los vamos a acompañar en caso de que tengan cualquier cliente que esté necesitando este tipo de asesoramiento y cobertura, ¿no? Entonces, acá decimos como objetivo principal de las etapas de reuniones, esto de avión a la pista, es la propuesta en función de las soluciones, las soluciones en función de los puntos de dolor que analizamos. Si analizamos que es un cliente que necesita una mejor tasa, vamos a ver si realmente podemos acompañar. Si necesita una velocidad de respuesta porque los certificados generalmente se emiten por un portal que es muy rápido. Ustedes saben, todos, la mayoría que estamos en sala saben lo que es una extranet, los portales que son muy poderosos de las aseguradoras para seguros de carga internacional. También se pueden emitir con un portal con muy sencillos pasos, porque quien necesita el certificado lo necesita inmediatamente. Bueno, vamos a tener esa respuesta. Entonces, vamos a analizar cada caso y vamos a dar una respuesta, soluciones en función de los puntos de dolor
que analizamos. La realidad es que no hay más que esto para lo que es el objetivo principal de contestar esa necesidad. Y un punto muy importante que me parece es cuando nosotros analizamos un cliente que ya está asegurando su carga con otra compañía, la realidad es que nosotros no queremos que deje su compañía. Nosotros queremos que nos dé la posibilidad de probar nuestro servicio para que pueda evaluar y quizás pueda tener una segunda alternativa hasta que pueda evaluar con qué servicio se siente más cómodo, o quizás la otra compañía puede brindarle algún tipo de cobertura que no es del apetito de Hanseática poder asegurarlo. Entonces sabemos que siempre lo más profesional es sugerir a nuestro cliente que pruebe nuestro servicio, que pruebe nuestra calidad de respuesta y que no deje su proveedor original, que pueda trabajar en conjunto porque entendemos que siempre va a haber posibilidad para todas las compañías que trabajan en forma profesional y que brindan un servicio de nicho. La reunión de agradecimiento no la vamos a detallar, después lo van a recibir con la presentación. Una minuta, esto es muy importante, puede servir como una herramienta. Generalmente, quienes estamos en sala no tenemos un CRM para nuestra gestión particular, o más allá de que tengamos una oficina, para poder hacer una gestión pormenorizada de lo que estamos haciendo con nuestros clientes. Quizás si algunos sí, trabajamos con Hubspot o algún tipo de herramienta, pero digo, lo más importante es que podamos tener un concepto de minuta, un concepto de CRM, para saber qué relevamos, qué puntos de dolor relevamos de ese potencial cliente, ese prospecto, y qué solución le vamos a brindar para poder lograr que evalúe nuestro servicio. La venta es un proceso, ya lo saben todos los que estamos en sala, no es un evento único, porque hay clientes que esto sucede mucho también en el mundo de la logística, del seguro de transporte de carga. Hay muchos prospectos que hoy evalúan la propuesta y terminan quizás adoptándola un tiempo después, luego del follow-up, luego del seguimiento que le hacemos. No es tanto este producto como como les decía, como un seguro de property, donde es un seguro más one shot, donde es de un golpe, tiene un seguimiento, y vamos a ver que quizás incorporamos clientes ni bien comenzamos nuestra acción. Hay otros clientes que lo vamos incorporando a medida que podemos ir aplicando todas estas herramientas que sugerimos. Bueno, las ventajas del seguro como unidad de negocio en este punto dentro de su portfolio es: protege el patrimonio del cliente, claramente, no hace falta ni que lo aclaren. Se protege frente a la repetición de las compañías de sus clientes, garantiza el seguimiento y el respaldo de la cadena operativa. ¿Qué quiero decir esto? Porque esto es muy importante que ustedes lo sepan. Ahora vamos a ver sobre el final cómo proceder en caso de un siniestro. Ustedes dicen, claro, ¿qué pasa? Yo tengo un siniestro en Guatemala, por decir cualquier destino. ¿Y cómo hacemos? Bueno, nosotros tenemos un servicio que podemos brindar un liquidador en cualquier puerto o aeropuerto del mundo dentro de las 24 horas para que pueda evaluar el daño de la mercadería. Por supuesto que tenemos, aprovecho para comentarles, nosotros somos una compañía que somos especialistas en esto, somos más de 100 personas trabajando para brindarle la cobertura de seguro de transporte de carga. Tenemos un equipo de customer service que cuando se emite el primer certificado de su cliente, inmediatamente se le asigna un customer service para que va a estar haciendo un follow-up permanente del cliente. Y tenemos un equipo de siniestros que trabaja en consecuencia, y estamos conectados y estamos presentes en todos los países de Latinoamérica y el Caribe, y también, por supuesto, ahora Miami. Con lo cual, tenemos la infraestructura y la operatoria como para poder brindar este servicio con esa velocidad que requiere el mundo de la logística, ¿verdad? Y esto es muy importante también que lo tengan en cuenta: reuniones tercerizadas. Ustedes están conociendo el producto, están evaluando, ahora vamos a ver el tipo de cobertura y demás, y están dando sus primeros pasos, algunos que los que estamos en sala, y pueden necesitar, porque quieren ofrecer a sus clientes, dar sus primeros pasos. Ahí vamos a estar nosotros para acompañarlos si lo necesitan. Claudio, ¿me puedes acompañar a ver un cliente virtual o presencial? Sergio, necesitaré si me puedes ayudar. Ahí vamos a estar para acompañarlos en lo que necesiten, para poder dar sus primeros pasos, si necesitan, hasta que se sientan bien robustos
del conocimiento técnico y la gimnasia del producto en dar sus primeros pasos, porque quizás para ustedes ese cliente es muy importante y ahí vamos a estar para acompañarlos. Hasta acá quiero dejar un segundo, aunque sea para ver si alguien tiene alguna consulta, porque vamos a comenzar con las coberturas. No lo vamos a hacer muy largo, son 10, 15 minutos más, y vamos a hablar de cobertura, ámbito de cobertura. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien que quiera levantar la mano, hacer una consulta, compartir? ¿Hacen así lo que tienen cámara? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Bien, perfecto. Bien. Bueno, entonces continuamos. Así vamos hacia la recta final y cualquier cosa luego. Muy bien, coberturas. Coberturas. Nosotros aquí vamos a hablar ahora de coberturas. Hay una mano levantada, Claudio. No, no, simplemente están diciendo que se activar. Perfecto, gracias. Bueno, muy bien, vamos a hablar de coberturas. Básicamente, las coberturas en todas las compañías que brindan el seguro de carga, de transporte de carga internacional, van a ser dos. Vamos a ver los tipos de cobertura, vamos a ver los ámbitos de cobertura, vamos a ver los tipos de mercadería y vamos a ver algunas cuestiones que son bien, bien específicas del rubro para que ustedes puedan ir incorporando y ya puedan empezar a hablar del tecnicismo necesario, como se van a dar cuenta. Por supuesto que siempre vamos a estar detrás para quienes no conocen, para acompañarnos en estos primeros pasos. Entonces, como ustedes saben, tenemos una figura de aseguradora, que es la compañía de seguros. Tomador y asegurado ya saben cómo funciona, la mayoría son expertos. Hay un interés asegurable claramente, que no hace falta que lo aclaremos porque son expertos también en eso, pero digo, para que exista seguro debe haber interés asegurable. El interés asegurable es el dueño de la mercadería, si sufre un siniestro, pero perjudicado su patrimonio, se materializa la posibilidad de que exista un seguro de carga de transporte internacional. Esto es muy importante. Los ámbitos de cobertura. Entonces, acá comienzan a entender cómo funciona, porque cómo es que se brinda la cobertura, cuál es el ámbito, el alcance. Entonces, ustedes imagínense esto. Si estamos en Argentina, se puede brindar cobertura de Argentina al mundo, del mundo a Argentina, digo del transporte de la mercadería, o del mundo al mundo sin pasar por Argentina. Con todas esas variantes. De puerta a puerta se puede asegurar la mercadería. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que un dueño de la mercadería quiere importar productos de China. Bueno, que está tan de moda todo esto. Entonces, contrata compra en China, tránsito terrestre de puerta de China, tierra por China, hasta barco, puerto de China, vía marítima hasta puerto de Argentina, vía terrestre hasta puerta de Argentina. Eso quiere decir puerta a puerta, door to door, y se asegura todos los tramos. La cobertura es de punta a punta. ¿Bien? Nosotros siempre vamos a asegurar la carga, siempre y cuando forme parte de un tránsito internacional. ¿Por qué hago esta aclaración? Nosotros, como estamos en Argentina, podemos asegurar tránsito interno solamente en Argentina, pero en el resto de los países vamos a asegurar el tránsito en el país de destino porque forman parte de un tránsito internacional la carga. No podemos asegurar, si algún cliente dice, mira, la realidad es que yo quiero asegurar mi carga desde puerto de México hasta puerta de México solamente. No, no se puede. Podemos asegurarlo si la carga llega a México después de una travesía marítima y va a puerta en México porque forman parte de un tránsito internacional. Entonces, dentro de todas esas variantes tenemos puerta a puerta, puerta en caso de importar, puerta de quien estamos comprando afuera hasta el puerto de Argentina, puerto del que estamos comprando afuera hasta puerta de Argentina y puerto de origen, puerto de quien estamos importando, a la puerta nuestra.
de nuestro cliente, ¿no? Entonces, eso sería el ámbito de cobertura, todas las posibilidades que hay. Y me va a decir, ¿cómo lo señalo? Fácilmente, esto cuando les comentaba que queremos darle un certificado en el portal, esto se marca en el portal, de dónde hasta dónde se asegura la mercadería. Y esto es el ámbito de la cobertura. Si nosotros marcamos mal este tramo, si yo digo, quiero asegurar desde puerto a puerta, y en realidad era puerta a puerta, el tránsito terrestre de origen no va a estar cubierto. Entonces, esto es ámbito de cobertura como cualquier cobertura, nada más que estamos hablando de trámites por aduana. Dentro de esta lógica tenemos países que están excluidos de la cobertura y países a consultar antes de iniciar el viaje. ¿Por qué? Por varias cuestiones, ¿sí? Tienen que ver por cuestiones. Hay compañías que por cuestiones de compliance no pueden permitir que se trabajen con esos países, anti-money laundering y otras compañías, cuestiones de guerra, hay muchísimas cuestiones. Esto es muy importante que lo sepan porque si ustedes tienen algún cliente muy importante, que para ustedes es muy importante porque mueve mucha carga o por la antigüedad o por lo que represente, se pueden dar vuelta, levantar la mano y hablar con Claudio, conmigo, quien fuera de la compañía y decir, chicos, yo tengo este cliente que es muy importante, necesita hacer un viaje a un país excluido, país a consultar, ¿qué podemos hacer? Vamos a evaluarlo. Por supuesto, vamos a pedir en caso de que lo justifique autorización a nuestro asegurador para ver si nos acompaña, porque puede ser que exista la posibilidad de que, más allá de que esto está, países excluidos y a consultar, podemos analizarlo y si lo requiere podemos acompañar. Nosotros, eso también es una posibilidad de negocio donde hay muchas compañías que no quieren tomar el riesgo. Nosotros lo evaluamos porque somos expertos en este tipo de seguros y podemos analizarlo para tratar de acompañarlos. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta también. Las coberturas, como les decía anteriormente, son dos. Básica más robo y todo riesgo. Bueno, básica más robo para mercaderías solamente usadas. Todo riesgo para mercaderías solamente nuevas. ¿Y qué es básica más robo? Bueno, la mercadería que se dañe únicamente como consecuencia inmediata de un accidente en el medio transportador, se va a activar la cobertura y va a tener la indemnización. ¿Y cuáles son los accidentes? Los que están tipificados en pantalla vía aérea, vía marítima o vía terrestre. No se preocupen por anotar porque después lo vamos a enviar a la presentación. ¿Y cuál es la diferencia con todo riesgo? Todo riesgo además cubre el daño de la mercadería transportada, por eso es todo riesgo, solo para mercaderías nuevas, por supuesto que la tasa es diferente, y tiene exclusiones claramente detalladas. Acá quiero detenerme un segundo, porque hay exclusiones que son comunes al transporte de carga internacional. Si nuestro cliente va a hacer una travesía, va a traer una importación, y el embalaje no está hecho como corresponde, ante un daño de mercadería no se le va a brindar, no se le va a cubrir la indemnización. Si el contenedor tiene que transportar mercadería de un contenedor, que tiene que estar preparado para condensación, y el contenedor genera condensación, y la mercadería se le daña, no va a tener cobertura, va a estar excluido. ¿Por qué? Porque son los casos comunes que suceden, y ustedes van a decir, no, esto es algo que es muy común, y lo tienen muy claro. Quien está exportando, cuando importamos de Argentina y se está exportando a otro país, el fabricante sabe perfectamente cómo tiene que embalar su mercadería para que pueda hacer la travesía y no verse dañada. Por supuesto que si la mercadería está embalada como corresponde y porque la travesía marítima, en caso de que sea marítima, tuvo un accidente, por supuesto que se activa la indemnización y se paga. Lo mismo sucede que cuando hay mercaderías que necesitan ir ancladas, por ejemplo, como pueden ser pares de mercadería dentro de contenedores que tienen un tipo de anclaje especial. Si esa mercadería no está anclada en una travesía marítima, por ejemplo, con aguas turbulentas y lo que fuere, puede generar un destrozo que si no está bien anclada, no va a tener cobertura. Si está bien anclada, va a tener cobertura. Por eso me detengo un momento en hablar de exclusiones. Las exclusiones en el transporte de carga internacional son muy claras, no hay dudas. No va a dejar lugar a duda porque además, con esto que les comentaba, en caso de un siniestro se envía
inspector dentro de las 24 horas. Es muy clara esa situación. Dicho esto, ahora nos vamos a introducir en los tipos de carga que se transporta. Ok, ya hablamos de coberturas, hay dos tipos de coberturas, hablamos de los ámbitos de cobertura. ¿Y cuáles son los tipos de mercadería cómo analizan, cómo engloban los tipos de mercadería? Bueno, los tipos de mercadería son 4, en realidad son 3, pero hay un cuarto que lo vamos a analizar. Carga seca, lo que llamamos carga seca, es lo que lleva el contenedor, el dry, que se llama seco, que quiere decir que no tiene refrigeración, que no tiene equipo de refrigeración como había dicho antes. Es el más común, es el que más cantidad de, digamos, negocios comerciales lleva a nivel internacional, y están detallados acá los mercaderías que consideramos carga seca, que es la mayoría. No se preocupen por anotar porque después lo vamos a enviar. El segundo tipo de mercadería que aseguramos es carga congelada o enfriada, como decía, como puede ser el caso de la fruta. Estos son los contenedores reefer que llevan el motor para llevar transportada la mercadería a una cierta temperatura, que puede ser mercadería refrigerada, como pueden ser verduras, pueden ser frutas o carnes congeladas. Bien, por supuesto que requiere otro tipo de tasa porque es más costosa, es más negocio desde el punto de vista del seguro, es más riesgo para la compañía, por supuesto, porque requiere otro tipo de medidas de seguridad. Y el tercer tipo, cargas con condiciones especiales. ¿Por qué? Porque son tipos de mercadería que requieren un análisis distinto y se van a exigir otras medidas de seguridad, que ahora lo vamos a comentar un poquito, porque son mercaderías o más robables o más peligrosas o lo que fuere, que determina que se llamen con mercaderías con condiciones especiales. Y finalmente hay un cuarto grupo de mercaderías excluidas que ninguna compañía las quiere tomar porque son muy difíciles de evaluar, son muy difíciles, son muy riesgosas. Entonces voy a apelar al mismo ejemplo que hablé con respecto, si recuerdan, a los países a consultar, a los países excluidos. Tienen algún cliente muy importante que requiere un volumen muy importante de operación. Chicos, ¿podemos evaluar esta situación? Sé que es mercadería excluida. ¿Se puede hacer algo? Vamos a evaluarlo. Una de las características que tiene el seguro de transporte de carga internacional es que es muy tailor-made. Se analiza cada caso en particular, no es una suscripción tabulada. Entonces, analizamos cada caso que ustedes presenten de cada necesidad que tenga su cliente. Por eso no hay nada escrito sobre cómo vamos a proceder. Lo que sí vamos a tratar de hacer es, siempre vamos a tratar de dar una respuesta al cliente para tratar de brindarle cobertura al transporte de su carga. Dentro de las condiciones especiales que decía, y esto es algo que cuando hablamos de transporte, de acuerdo al monto asegurado de la mercadería y de acuerdo al tipo de mercadería, cuando se emite el certificado, va a decir cuáles medidas de seguridad son necesarias para transportar esa mercadería. Generalmente, las medidas de seguridad son las necesarias para el tránsito terrestre. ¿Qué quiero decir? Vamos a suponer que ustedes tienen que transportar mercadería seca por menos de $40.000, lo más probable es que no le pidamos absolutamente nada en transporte terrestre, en la parte terrestre. Ahora, si usted quiere transportar equipos electrónicos por más de $100.000, seguramente le vamos a decir, de acuerdo al país cual fuere, bueno, ok, este vehículo debe ser transportado con monitoreo satelital y custodia armada. Ese costo, por supuesto, está a cargo del cliente que asegura la mercadería. La realidad es que estos costos versus la suma asegurada que está transportando no tienen relación, son muy bajos, con lo cual es una medida de seguridad que debe poner el cliente. Por supuesto de que si la medida de seguridad no se cumple, en caso de un siniestro, está excluido el pago de la indemnización. Pero de vuelta, es un proceso común y ordinario que quien transporta carga internacional sabe que si va a ser el tránsito terrestre, va a ser siempre con condiciones de seguridad. Muchas veces sucede que hay otros países, por ejemplo, cuando el tránsito es nocturno, se le pide ciertos tipos de, ya se sabe dentro de transporte internacional terrestre, que va a tener que tener ciertas paradas específicas, donde hay seguridad, donde hay el monitoreo está traqueado. Bueno, ciertas cuestiones que hacen al negocio que ustedes van a tener a nosotros para acompañarlos, para asesorarlos en ese momento, pero quería decirles por qué cargas con condiciones especiales.
Para ir ya terminando nuestra charla y poder ver si tienen alguna consulta, es qué hacemos en caso de un siniestro. Fundamental saber cómo proceder, si bien es fundamental en todos los rubros de seguros, en transporte internacional es muy importante porque cualquier cosa que el cliente haga lo puede dejar a la aseguradora sin la posibilidad de repetir contra el medio de transporte. Y esto puede ser exclusión de cobertura. Entonces, nosotros tenemos aquí detallados unos pasos de cómo avanzar en caso de un siniestro. Por supuesto que aquí dice 3 días corridos y la denuncia a través de la web, esa es una herramienta que tienen, pero ustedes siempre nos van a tener a nosotros como ustedes socios estratégicos para levantar el teléfono y decir, mi cliente me notificó de que tiene un daño en su carga. Nosotros inmediatamente le vamos a contestar antes de que le puedan contestar a su cliente para darles el apoyo de qué le tienen que pedir a su cliente y cómo le tienen que contestar. Y lo que le vamos a pedir es toda la documentación normal del tránsito normal de lo que es un seguro de carga internacional. La denuncia del siniestro, obviamente, el certificado del seguro, que es el que va a emitir el portal, la factura comercial, el remito de transporte y, bueno, CPR o guía, que esos son documentos que tienen que ver con el tránsito, si es marítimo, aéreo o terrestre. Son documentos muy ordinarios, habituales del tránsito. Con esa información se va a analizar, bien, y se le va a dar una respuesta. En caso de que sea necesario, se va a pedir el liquidador para enviarlo, como decíamos, a cualquier puerto o aeropuerto del mundo dentro de las 24 horas. Hay un concepto muy importante que me gustaría que ustedes internalicen, que es cuando recibimos la mercadería, recibe su cliente, antes de moverla, antes de modificar el estado de la mercadería, lo primero que tiene que hacer es llamar a su interlocutor, que van a ser ustedes, o llamarnos a nosotros directamente, no hay problema, para ver qué hacen. Desde el caso, por ejemplo, si ustedes reciben un contenedor dañado, el contenedor no se mueve del lugar y se pide inspección. Lógicamente lo que va a pasar es, no, pero mi cliente no puede esperar, mi cliente no quiere esperar, no quiere pagar los costos en exceso porque la aduana es carísima. Perfecto, no hay problema. Lo hablamos con la aseguradora. La aseguradora va a ser quien determine qué hacer y va a dar una respuesta en consecuencia, pero lo que no puede pasar es que la compañía se quede sin posibilidad de repetir, porque le va a decir cómo proceder para que la compañía luego pueda ir contra el medio de transporte que generó el daño. En esta lógica que estamos hablando, hay unos tips que les quería compartir, que es los plazos de denuncia. Esto ya muchos lo saben, dentro de los 3 días corridos de la toma de conocimiento del hecho, pero generalmente este plazo es mucho más largo porque, como les decía, en la logística la resolución tiene que ser ya. Desde el punto de vista de cuando se recibe la mercadería dañada, esto se habla durante el día, no se habla en los 3 días. Entonces lo importante es que cuando tomé conocimiento, la situación la resuelvo al momento. No hacer abandono de la carga, ni intentar minimizar la pérdida de daño. Muchas veces sucede que esto está puesto porque cuando se recibe la carga, bueno, la retiro y después entrego. No la retiro. Hablo con la aseguradora y si la aseguradora me dice, a lo sumo la aseguradora va a decir, retirar con mercadería a revisar, porque eso nos deja la posibilidad de repetir. Pero siempre con el asesoramiento de la compañía. Es esto que estamos hablando. Observar la documentación de transporte indicando el estado de la carga. Mercadería a recibir, mercadería dañada, contenedor roto, lo que fuere. No retirar el contenedor o devolverlo en caso de daño. ¿Por qué? Ustedes saben muy bien que lo que necesita la compañía es poder observar y cuantificar el daño. Es eso simplemente lo que se está haciendo. Pasa que como estamos hablando de tránsito internacional, muchas veces sucede que la mercadería está en el puerto, hay que sacarla antes de nacionalizarla, hay un montón de cuestiones. Nosotros estamos para acompañar y somos expertos en esa situación, para darle respuesta y ver cómo tienen que proceder en ese caso. Enviar la carta protesta al eventual responsable. ¿Qué es una carta protesta? La carta protesta es la manifestación escrita de que están reclamando algo. Es simplemente eso. Invitándolo a participar de la inspección conjunta dentro del plazo legal. Y finalmente, las cartas protesto tienen un tiempo, esta protesta
tiene un tiempo de acuerdo al medio transportador. Si es aéreo 7 días, si es marítimo 3 días y si es terrestre 24 horas. La falta de cumplimiento de alguna de estas instrucciones puede perjudicar vuestro derecho de indemnización. Bueno, dicho esto, vamos a dejar de compartir y por supuesto estamos abiertos a cualquier pregunta que quieran hacernos, estamos para contestarles. Díganme qué les pareció, a ver si les gustó, estuvo bien. Ahí tenemos una mano levantada. A ver si te habilito. Sí, yo te habilito el micrófono, dame un segundo, por favor. Si puedo habilitarte. Ahí estás habilitada, me parece. Creo que ahí podés habilitar ya, No sé si me escuchan allí. Perfecto, ¿cómo estás? Ahora sí. Gracias por Perfecto. la charla. Fue sumamente clara y bien resumido los puntos. Hay un tema que sí me queda una duda y es que nosotros no estamos estudiando el caso de la carga reefer, porque el tema, y lo que me parece a minimizar daños, porque allí decía que tratemos de evitar de no minimizar daños, es que muchas veces te llaman capaz que un fin de semana y te dicen que, bueno, la solución es trasegarlo justamente para evitar el máximo de pérdida de frío del contenedor. Y entiendo que la premisa fundamental del seguro es tratar de rescatar el máxima cantidad de producto, digamos, ¿no? De minimizar el daño sin, por supuesto, que la consecuencia sea mayor que el valor de la carga. No sé cómo eso lo consideran ustedes. Está muy bien la pregunta que haces. Yo te voy a decir, está perfecto porque la obligación del asegurado es custodiar la carga y que no sea el daño mayor de no causar un daño mayor. Ahora, hay un punto muy importante, después trae lo que quieras compartir, es, esto no te va a dejar duda. La cobertura de frío, para que se active, el equipo tiene que estar roto por más de 24 horas. Correcto. Con lo cual, seguramente la carga está perdida toda. Si el equipo no deja de funcionar por más de 24 horas, no se va a activar la cobertura de frío. ¿Bien? Eso es muy importante saberlo. Ahora, si fuera el caso, permíteme esto, vamos a suponer que el equipo se detuvo por más de 24 horas. Nosotros tenemos, esto es muy importante, y no quiero que suene a una herramienta de venta, pero es una realidad. Nosotros tenemos un customer service que funciona todo el fin de semana y tenemos guardia. Con lo cual, no hay posibilidad que vos levantes el teléfono y no tengas una respuesta dentro del día, por más que sea sábado o domingo. Bien. Te preguntaba eso justamente, pues a nivel general se entiende que la carga reefer pierde 1 grado por día. Sabemos que en la práctica de siniestro no es así, pero muchas veces, después de esas 24 horas, cuando se trasiega, aún, por ejemplo, un equipo que debía estar a menos 18, capaz que está a menos 12 y el producto aún se puede consumir. Eso determinado, por supuesto, por el exportador o el importador, que es el que tiene conocimiento del producto. Entonces, preguntaba justamente por eso, ¿cómo se hace? Porque muchas veces hay que tomar la decisión en el momento, ¿no? Y hay que montar la operativa para trasegar. Incluso la naviera te pide trasegar porque su obligación también es rescatar justamente esa situación. Sí, totalmente. Es muy específica la pregunta, pero está muy bien. ¿Por qué? Porque sucede muchas veces que hay equipos de reefer que no están homologados, ¿sí? Y no responden al parámetro de mantenimiento de frío, y eso también genera una controversia al momento. Entonces, lo mejor es llamar a la compañía y analizar cómo proceder en ese caso, para tener la posibilidad de, como te decía antes, en función de la situación que se está presentando, ver cómo se repite, ¿sí? Bien. Por ejemplo, voy a tratar de traspolarlo a otro ejemplo. Vamos a suponer que vos tenés que transportar mercadería y el barco tiene más de 25 años. Y la compañía va a revisar si quiere brindar cobertura en ese tipo de carga, porque ese buque va a tener ciertas necesidades de mantenimiento que hay que ver si la compañía quiere brindar cobertura. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, traspolando, eso también se puede aplicar al tipo de contenedor que está transportando la mercadería, si el equipo está homologado, pero digo, la única manera de analizarlo es llamando y analizando en esa situación.
Si el cliente cumplió con todos los preceptos, tiene el equipo homologado, tiene la rotura de maquinaria, el registrado, la rotura y la falta de refrigeración por el tiempo transcurrido, y la cobertura se va a activar. Ahora, en un caso que estamos en un gris, la única posibilidad es hablarlo con la compañía y nosotros vamos a estar ahí para responder el momento. Ujú. No sé, Sí. Claudio, si querés. Sí, No. tal cual. En realidad se supone que una naviera no te entrega un equipo sin que tenga un PTI, que es básicamente el estudio técnico que le hacen al equipo antes de entregarlo, o sea que esa parte la tendríamos saneada, digamos. Eso no significa que después no se pueda romper, pero sí que te lo entregan en condiciones, porque de hecho si no lo hiciesen, vos vas contra su P&I. Y lo mismo si el seguro del barco en realidad no está en condiciones, eso capaz que, o la antigüedad del barco, o lo que fuese, la responsable es la marítima, por lo cual ahí tendríamos focalizado quién sería el responsable de no cumplir con los parámetros generales. O sea que ahí estaría bien. Perfecto. Está. 100% de acuerdo con vos, Claudia. Bien, gracias. Me sumo un comentario que nos va de la mano de lo que estábamos charlando, no es puntualmente lo que consultaste, pero sí creo que vale la pena, que la cobertura de frío te ampara a cubrir a partir de la rotura del equipo, ¿no? Y por la variación de la temperatura del mismo o en su efecto el mal seteo de origen, ¿no? El equipo debe dejar de funcionar. Total. Comentario. Sí, 24 horas corridas. Exacto, pero entiendo que contesta tu pregunta, ¿verdad? Sí, correcto. Perfecto. Bueno, ¿alguna consulta o otra duda? Tenemos mano levantada. Uy, a ver. Ángel. Ángel Arrieta. Ángel. Está bien, Sonia. A ver, Ángel, ahí podés. Ángel, ¿podés habilitar el micrófono? Ángel, Ahí está, ¿escuchás? ahí está, ahora sí. Ahí está. Buen día, gente. Gracias ahí Gracias, por toda la exposición. Buenísimo, un gusto saludarlos, equipo. Sergio, nada, la verdad que agradecido. Muy buena información, bastante precisa, bastante concreta. Saludos, Claudio, también. Abrazo grande desde la distancia. Yo quería compartirles, primero, Sergio, me quedó la pregunta de la próxima. Realmente quedé un poco picado ahí y me gustaría que esto siga avanzando, sobre todo en la parte de rebatimiento de objeciones, que es el problema que todo comercial tenemos a la hora de comercializar un seguro, donde, bueno, ya sabemos que estamos ante un mercado que tiene 1500 objeciones y es complejo, ¿no? Hacer entender a la persona la importancia del seguro. Entonces, eso sería buenísimo que sigamos avanzando con estas capacitaciones, me gustó muchísimo. Y solo quería compartirle ahora que, según la pregunta de Claudia, me trajo de recuerdo un caso que tuve hace algunos meses de una carga reefer. Y le comento, Claudia, mi experiencia, cómo fue. Realmente fue un camión que ya cuando iba de puerto hacia la bodega del cliente, se rompió el aparato de frío, tal cual, una rotura del aparato de frío. El piloto se alertó de que esto estaba ocurriendo y por supuesto que inmediatamente se pusieron en contacto con nosotros y con la compañía. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Lo primero que yo hice fue contactarme con Hanseática, con los analistas de siniestros. Ellos me preguntaron dónde estaba la carga, cuál era la situación, todo el tema. Lo que hizo el asegurado realmente fue la acción correcta porque inmediatamente pidió a no sé cuántos mecánicos que vinieran, técnicos que vinieran a revisar el camión y lo coordinaron para su bodega, ¿no? Que es a donde se dirigía el camión. Realmente el tiempo que pasó entre que se rompió el aparato hasta que llegó el técnico fueron alrededor de unas 4 horas. ¿Ok? Por lo tanto, todavía no estaba activada la cobertura, todavía no estaba activada la póliza. Sin embargo, sí te debo decir que Hanseática nos dio un acompañamiento bastante cercano con los analistas. Sí, voy a decir que estuvieron muy pendientes. Lo primero que nos pidieron fueron los termógrafos. Es un punto, Sergio, creo que lo tocó. El tema de los termógrafos es indispensable. Pero por suerte yo llegué al punto, yo me apersoné en el lugar para anticiparme a los hechos y poder ayudar al asegurado a que tomara las decisiones correctas, ¿no? Porque como uno tiene la experiencia de seguros, entonces uno va guiando al asegurado. Y realmente, por suerte, la experiencia fue bastante positiva y realmente terminó en una falsa alarma porque al ver el termógrafo
nunca excedió la temperatura que los analistas del asegurado o que los expertos en calidad del producto determinan como que fuera comercializable o consumible. Es decir, tenía que pasar 10 grados o algo así y la carga llegó a 5 grados de temperatura. Entonces nunca excedió ese límite donde dejaba de ser comercializable. Pero sí debo decir y debo agradecer el acompañamiento que nos dio, en este caso el analista, fue uno de los analistas que estuvo al teléfono conmigo prácticamente hasta que le mandamos el correo y decir falsa alarma, muchas gracias, ¿no? Pero sí aclaro y para tranquilidad tuya, Claudia, tal vez, y de algunos otros que estamos acá, fue el analista me acompañó con cierta flexibilidad. Es decir, me dijo, ¿dónde está el camión? No se puede detener ahí, no hay problema, seguilo hasta el destino final. Yo entiendo que no puedes dejar el camión en medio de la ruta. Y la carga tiene que llegar a una cámara de frío. Entonces, el analista fue flexible a pesar de que el proceso decía detener el tránsito de la carga. El analista entendió que, por supuesto, lo mejor era llevar a la carga a destino final y revisar todo ahí, ¿no? No dejarla en el medio de la ruta donde iba a subir más rápido la temperatura. Entonces, fueron muy flexibles, se fueron adaptando al caso específico, adaptando a las necesidades del asegurado y por suerte salió todo en positivo, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, Ángel. Excelente, Ángel. Muchísimas gracias por compartir y gracias por participar. Vamos a liberarle a Álvaro. Álvaro, ahí podés mirar el micrófono, levantaste la mano. Álvaro Aguirre, ¿verdad? Álvaro, ¿se escuchás? No debe estar escuchando. ¿Alguien más que haya quedado con alguna duda? Sí, a ver. Sí, está escuchando, pero no puedo hablar. Estás liberado, Álvaro. Tenés que ver, porque yo ya te permití para que puedas hablar. Estoy en ruta. Bueno. Ok. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda o consulta que quiera hacer, que le haya quedado algo por consultar? De cualquier manera, sepan que le vamos a enviar la presentación y cualquier duda de consulta que tengan, como les decía, siempre vamos a estar acá para poder brindarles, como decía, acompañamiento, ya sea por cuestiones técnicas o por alguna reunión con sus clientes o potenciales clientes, para cualquier decisión que necesiten tomar. Bueno, si no hay ninguna consulta, vamos por concluida la charla. Estoy en ruta. En caso de Perú, ¿se cubriría? Álvaro, nosotros brindamos cobertura, como decía anteriormente, perdón, Álvaro escribió por chat. Nosotros brindamos cobertura, como decía anteriormente, a todo el mundo. Podés brindar cobertura desde Perú al mundo, desde el mundo a Perú, o desde el mundo al mundo sin pasar por Perú, siempre y cuando el seguro de la carga forme parte de una carga internacional y no sea solamente un tránsito interno de Perú. Siendo así, sí puede brindar cobertura sin problema para el transporte de la carga. Bueno, si no, creo que no quedaron más ninguna duda. A ver si tenemos algún chat. Bueno, nuevamente, en el caso, a ver, Andrea, en el caso de una compra así, y tengo una copia de póliza. La carga SIF no te va a cubrir hasta puerto de destino, Andrea, no te va a cubrir el tránsito. Generalmente, cuando nosotros lo que decimos con respecto a ese tipo de coberturas es que es muy importante que tengamos en cuenta que el mayor riesgo del traslado de mercadería está en el tránsito terrestre, con lo cual ese cliente no tiene cobertura donde el momento que más lo necesita es que en puerto de destino comienza a correr la carga en la vía terrestre. Entonces, es un punto para analizar esa situación, ¿bien? Porque cuando la mercadería tocó puerto de destino, deja de tener cobertura. Y en el tránsito que va a tener más riesgo, está excluido. Bueno, espero haber dado respuesta a las consultas. Creo que tenemos una más. Bueno, yo quiero agradecerles a todos por haberse tomado el tiempo para presentarse en la capacitación. Espero que haya sido de utilidad. Seguramente van a estar recibiendo la presentación.
Nada, gracias Claudio por acompañarme. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por estar presentes. Como decía, espero que haya sido de utilidad y seguramente nos estaremos viendo en algún otro encuentro. Los estaremos invitando para hacer un upgrade de las charlas permanentes. Así que, gracias. Muchísimas gracias. Hasta entonces. Yes.